Buenas noches, amigos, todos. Museo Comarcal de Daimiel, muchas gracias otro año más por estas jornadas. Compañeros ponentes, sé bienvenido a Daimiel. Te esperamos en años sucesivos. Estamos muy contentos con tu presencia, te lo aseguro. José, tú, además de compañero de ponencia, eres compañero de fatigas en el archivo en más de una ocasión. La educación infantil en Daimiel, los primeros pasos que supuso. Miren ustedes, en el lugar donde estudio y escribo cosas, tengo una frase, a la cual me sé muy de memoria, y me gustaría decírselo a ustedes y empezar con esto. Es la frase del rector de la Universidad de Harvard. Si usted cree que la educación es cara, pruebe con la ignorancia y verá cómo le sale. Para empezar, es también conveniente en los estudios históricos definir el objeto de estudio y enmarcarlo geográficamente y cronológicamente. La definición del objeto está clara. La educación infantil, la educación de los niños de 3 a 6 años daimieleños. La ubicación geográfica, más clara aún, Daimiel. La cronología lo hemos centrado en el último tercio del siglo XIX y primer tercio del siglo XX. Nuestro trabajo termina con la Guerra Civil. Miren, hasta el año 1838 existían unos establecimientos denominados escuelas de amiga. En Daimiel tenían otro nombre, escuelas de cagones. Esto no era ni más ni menos que la reunión de niños entre 3 y 6 años con una persona distinta a la madre, cuando la madre o no podía educarlos, o tenía que trabajar, o no tenía tiempo para eso, o dejaba en manos de otro. En el año 1838 aparece la Ley Someruelos. Y la Ley Someruelos dice textualmente: siendo notoria la utilidad de estos establecimientos conocidos con el nombre de escuelas de párvulos, el Gobierno procurará generalizarlos por todos los medios a su alcance. Y ahí queda todo. El Gobierno procurará, nada más. La primera escuela de párvulos como tal, en España, aparece en Madrid en 1838. Es la escuela de Virio. Virio fue el mecenas, gracias a su intervención se constituyó esta escuela. Y aquí comienzan los primeros pasos, todos muy lentos, tan lentos que en 1850 en toda España se contabilizan solamente 100 escuelas infantiles. 100. Tenemos que esperar a 1957, año en que llegó a ser ministro de Instrucción Pública un personaje muy querido para mí, don Claudio Moyano Samaniego. Y permítanme que les diga por qué. Era zamorano y como fue persona importante, 2 pueblos de Zamora se disputan su cuna, Bóveda de Toro y Fuente la Peña. Por cierto, en este salón, en este momento, hay alguna persona de Zamora que nos honra con su presencia de lugares muy próximos a este. Don Claudio Moyano, en 1957, siendo ministro, se publica la Ley Moyano. Fíjense lo que les voy a decir. La Ley Moyano dice, en el artículo 105, el Gobierno cuidará que al menos en las capitales de provincia y localidades que alcancen los 10.000 habitantes se establecerá una escuela de adultos. Esta Ley Moyano, aparecida en 1857, estará en vigor nada más y nada menos que hasta 1970. 113 años con la misma ley, adaptándola, como es lógico, a las condiciones de cada época, la misma. ¿Saben ustedes cuántas leyes educativas llevamos en España desde 1980? Se lo digo.
la LOECE, LODE, LOCSE, LOPEG, LOCE, LOE, LONCE, LONLOE, la actual. Aquí hay varios profesionales de la enseñanza. ¿Algunos saben qué consiste cada una de ellas? Yo incluido, tampoco. Con sinceridad, tampoco. Les voy a leer más. Les voy a leer lo que dice un título administrativo del año 2006. Esos títulos que tenemos en nuestra casa colocados en la pared, después de decir Su Excelencia el Jefe del Estado y el nombre de la persona, dice: ha superado los estudios regulados en el Real Decreto 1002-1991 de 14 de junio, BOE del 26, modificado por Real Decreto 3473-2000 del 29 de diciembre, BOE del 16 de enero de 2001, y en el Real Decreto 937-2001 de 3 de agosto, BOE del 7 de septiembre, en el IES, etc. Quien tenga el título este sabe en realidad qué estudios tiene y para qué le sirven. Así estamos, así estamos. Publicada la ley Moyano, a funcionar con ella. 10 años más tarde de publicada esta ley, de entrar en vigor, se crea la primera escuela de párvulos en esta provincia. Concretamente fue en Ciudad Real, año 1867. Y esta escuela de párvulos de Ciudad Real tiene un reglamento que fíjense qué curioso es. Les voy a leer alguna cosa que dice este reglamento. Se ha creado esta escuela para admitir a los niños de ambos sexos entre 3 y 6 años. También se ha creado para que sirva de lugar de prácticas a quienes quieran dedicarse posteriormente a estos estudios. Y también para que sirva de modelo a la creación de otras escuelas. Se recibirá a los niños entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde. Para ingresar deben saber andar y hablar. Vendrán bien aseados y traerán la comida del mediodía, a poder ser sin caldo. Y es textual, no lo estoy inventando. 5 años más tarde, 1872, se crea la segunda escuela de párvulos en la provincia, concretamente en Valdepeñas. Y en 1883 se crea una tercera también en Ciudad Real Capital, en el Hospicio. Y se dice que se crea para recibir a los niños desde las 8 de la mañana hasta la hora de la oración. Entre 1868 y 1874 asistimos en España a lo que conocemos como el sexenio revolucionario. En 6 años se ensayó todo tipo de gobiernos, monarquías, repúblicas de todos los tipos, etc. Sexenio que fue muy activo y muy legislador en casi todo. Pero el tema este pasó de puntillas. Y en 1874 llega lo que conocemos con la época de la Restauración, en la persona de Alfonso XII, ¿verdad? Y llegamos al bipartidismo. Partido conservador y partido liberal se alternan en el poder. Algo parecido a lo que está pasando hoy. Y algo parecido ocurrió. ¿Y saben qué ocurrió? Que uno legislaba y otro anulaba lo legislado. Y llegaba el siguiente y volvía a legislar. Y volvía a anular lo legislado. Y así estuvimos. Tanto es así, fíjense, que entre 1850, donde había 100 escuelas, y 1900, en 50 años, alcanzamos la cifra de 1000 escuelas. Para todo el territorio nacional, imagínense qué es esto. De esas 1000 escuelas, 400 de carácter privado y 600 de carácter público. Con la diferencia que mientras las de carácter privado reunían a 35 alumnos por aula de media, las de carácter público superaban todos la cifra de 100 alumnos asistiendo y más de 300 matriculados. Después les daré cifras. En el año 1882, seguimos avanzando, aún estamos en el siglo XIX, tenemos una circular de la Junta Provincial de Educación animando a los pueblos de la provincia a que sigan el ejemplo de Valdepeñas, de creación de una escuela. Daimiel reacciona rápidamente y en 1884, cuando elabora el presupuesto para 1885, fija la cantidad de 1.975 pesetas para el establecimiento en la localidad de una escuela de párvulos. Pero pasa 1885 y no tenemos escuela. 1886 y no tenemos escuela. Alcanzamos 1887. ¡Qué gran año para Daimiel! Daimiel adquiere el título de ciudad, la última de las villas de Castilla,
la primera de las villas de Castilla ha pasado a ser la última de sus ciudades. Y presumimos de esto, y hacemos bien. En el hall del Ayuntamiento de Daimiel tenemos grabada en mármol una placa conmemorativa de este acontecimiento. Pero también lo pasamos sin escuela de párvulos. En diciembre de 1891 llega el nombramiento de la primera maestra de párvulos a Daimiel. Se trata de doña Teresa Muñoz Hierro. Doña Teresa Muñoz Hierro, maestra propietaria de párvulos en Daimiel. Pero el ayuntamiento no tiene dispuesto local para ello. Y enseguida, a través de bandos, a través de dictos, pide a los daimileños que tengan locales que les ofrezcan al ayuntamiento para estos menesteres. Enseguida aparece un local, el local de don Víctor Rodríguez de Guzmán, en la calle General Espartero número 11, donde más o menos está hoy la Escuela Santa Teresa, la Autoescuela Santa Teresa, más o menos por ahí. Pero este local no reúne condiciones adecuadas para la Escuela de Párvulos. De tal forma que cuando llega ya en 1992 a pasar revista el inspector de la zona, el señor Clemente Rubisco, muy ligado a Daimiel, padre, por cierto, de doña Rafaela Clemente, persona a quien está dedicada a esa calle, pues dictamina que el edificio no reúne condiciones. A pesar de eso, se sigue dando clase a los adultos. Pero doña Teresa Muñoz Hierro no llega a Daimiel hasta el verano de 1992. ¿Qué ocurrió de enero al verano de 1992? Que esa escuela toma posesión de ella con carácter interino doña Nicereta Vargas. ¿Han oído ustedes hablar de la escuela de Nicereta? ¿A que sí? ¿A que les suena? En Daimiel se habla mucho de ella. Como este local no reúne condiciones, enseguida se busca otro. Y se busca otro y se encuentra. Y se encuentra en la calle Trinidad número 7. La calle Trinidad 7 de aquel tiempo es la actual calle Mártires, ¿verdad, José? Tú sabes mucho más que yo de esto. Más o menos donde está el Bar Chiqui, aproximadamente, sería, ¿verdad? Este es de don Antonio Fisac. Estamos en 1892 y lo alquila por 5 años. Allí doña Teresa Muñoz Hierro llega en el mes de julio, se incorpora, es maestra propietaria de la escuela y doña Nicereta pasa a ser su maestra auxiliar, siempre en esa escuela. Doña Teresa va a estar en Daimiel entre 1892 a 1899. Se va de Daimiel por traslado y vuelve doña Nicereta a ser interina de esta escuela. Y ahora llega otra maestra interina, doña Alicia del Río. Pero cuidado, entre doña Nicereta y doña Alicia, entre ambas, cobrarán el mismo sueldo que tenía asignado doña Teresa. Las 1.375 pesetas que tenía asignadas se las reparten para ambas. En el año 1900 llega otra maestra parvulista en propiedad, doña Concepción del Campo. Pero va a pasar por aquí con una tormenta de verano. Va a estar solamente un año, ¿verdad? Y ya en los primeros años del siglo XX, 1901, 2, 3, 4, etcétera, va a haber una inestabilidad en los párvulos enorme. Tanto inestabilidad en cuanto al paso de distintos maestros, como inestabilidad en la ubicación en los distintos puntos de la geografía daimileña donde esté la escuela de párvulos. Tanto es así que algún año de escuela de párvulos sirvió el patio de alguna vivienda. El final del siglo XIX, el año 1900, si la escuela de párvulos está fluctuando, como hemos visto, la enseñanza primaria en Daimiel nunca ha estado mejor que entonces, nunca. Tanto es así que el ayuntamiento felicita públicamente a todos los maestros daimileños del momento, públicos y privados. Y hay felicitaciones a don Gregorio Molinero y don Juan Castañón, maestros. A doña Rafaela Clemente y doña Francisca Fisac, maestras. A la parvulista doña Concepción del Campo, la que estuvo ese año.
a maestros privados, don Donato García, don Fulgencio Baeza, doña Paula Díaz Galiano, doña Encarnación Álvarez, doña Emilia Romo. Es más, antes me preguntaban los de la radio, que qué reflejo ha quedado en Daimiel de esto. Un reflejo importante. En el callejero daimieleño, esta calle se llama Rafaela Clemente, pero esa otra hoy se llama Luis Ruiz Valdepeñas, pero durante un tiempo fue Aquilino Corrales, ¿verdad? La calle del Teatro, en el parterre donde está el jardín de Santa María, se llama Gregorio Malinero, en honor a un maestro. La calle Manga, que decimos todos, es la calle Maestro Baeza, en honor a don Fulgencio Baeza. La actual calle Pósito, en algún tiempo se llamó Francisca Fisaco. El callejero daimieleño y el Ayuntamiento de Daimiel, de palabra y de reconocimiento público, ha sido muy buen conocedor de estos aspectos. En el 1903 se jubila doña Nicereta y pausan a ser maestras de párvulos dos interinas, doña Paula Díaz Galiano y doña Marcelina González Moraleza. En el 1905 llega otra maestra propietaria de párvulos, la última de la cual vamos a hablar porque va a estar aquí hasta la Guerra Civil. Concretamente, doña Eulalia Crespo Rodríguez, que dejó en Daimiel un excelente sabor de boca. En 1909 y en 1912, a esta maestra el Ayuntamiento le concederá sendos votos de gracia, y se dice textualmente se dice ¿por qué? Por el alto nivel en que se encuentran los párvulos en una escuela donde hay matriculados 449 niños. Ojo al dato, ¿eh? Bien. Todo esto que vemos de generosidad en las palabras, en las loas, por parte del Ayuntamiento, cuando llega la hora del peculio, la reacción es totalmente distinta. A doña Eulalia Crespo Rodríguez, la del buen sabor de boca, se le ha rebajado el sueldo en 2 ocasiones. El sueldo dependía del Ayuntamiento en aquel momento. Y esta mujer, en la segunda ocasión, cuando le rebajan el sueldo, dice: por favor, exímanme del pago que hago del impuesto de consumos, ya que me han rebajado el sueldo. Don Antonio Pinilla, propietario de una de las casas alquiladas al Ayuntamiento de Daimiel, cobra el alquiler tarde, mal y nunca. Y en el año 1916 dice: se acabó el contrato, lo rompo, lo deshago. Y en 1917, otra vez, el Ayuntamiento de Daimiel queda sin local para escuelas. Y fíjense lo que hace. Vuelve otra vez a los bandos y a los edictos, pero sabiendo bien lo que hace, y emplea una frase muy nuestra. Pide un local para escuela de párvulos, pero quiere que ese local esté entre torre y torre. No son torpes. Casi lo consigue. Lo consiguió en la calle Jesús, muy cerca de tu casa, más o menos por el Herradero, un poquito más abajo, ¿verdad? Y allí estuvo el último local conocido de las escuelas de párvulos, porque después ya llegaría al Pósito, pero hablamos de otra cosa. Cuando se jubila doña Paula, pide al Ayuntamiento su pensión de jubilación, y el Ayuntamiento responde que de acuerdo, que se la concede, y le concede la misma pensión de jubilación que cobraba don Teodoro Casares, que era el portero del Teatro Ayala. El agua para los niños de las escuelas las aportaban los maestros y el Ayuntamiento después la pagaba. A don Dioscoro Galindo González y a doña Eulalia la deben el agua a uno de 2 años y a otro de 3 años. Por cierto, también les digo otra cosa. El tal don Dioscoro Galindo González fue maestro en Daimiel 2 años. De aquí se fue a Granada y en agosto de 1936 murió fusilado en Biznar junto a Federico García Lorca y junto a 2 banderilleros. Procedía de un pueblo muy próximo a Valladolid, de Ciguñuela. Pues bien, le deben el agua de 2 años y de 3 años. En el año 1920 hay matriculados
391 niños en la escuela de párvulos y asisten regularmente 143. En el año 1921 hay matriculados 400 y asisten regularmente 250 alumnos. Y en el año 1922 hay matriculados 300 y asisten normalmente 275. Ante esto, ¿qué situación? En otra visita de inspección, el inspector propone que esta escuela de párvulos se parta en dos, que se cree una segunda escuela de párvulos. No se consiguió. No se consiguió. Miren, al final de todo este proceso, terminamos en la Segunda República, muy preocupada por los temas educativos, muy preocupada. Se construyeron en España más escuelas que nunca. Se dignificó la labor de los docentes. También me preguntaban antes, ¿es cierto eso de que pasas más hambre que un maestro de escuela? Pues claro que es cierto. ¿El papel lo sujeta? Claro que sí. Bien, pero para párvulos no. En Daimiel, en 1934, se proyectan 2 edificios educativos. Uno aún existe, San Isidro, por cierto, muy remozado y muy bien remozado. Y el otro se proyectó en la calle Motilla. Y cuando se inician los trabajos para el zanjeo, se comprueba que hay muchas zanjas, muchos pasadizos y muchas piedras, que con nuestros conocimientos de hoy sabemos que allí había una motilla. ¿De dónde procede todo esto? En aquel entonces se desconocía y se abandonó la edificación. Durante la Guerra Civil, la actividad escolar, cero. Pero tengo que destacar una cosita en Daimiel durante este periodo. La llegada en 1838 de un grupo de niños de la Colonia de Madrid, Sociedad, Salud y Cultura, que en Daimiel se acogen, se reciben y se les instala en el lavadero. En el mes de abril de 1939, terminada la contienda, son devueltos a su lugar de origen. Miren, amigos, voy ya terminando. Pero antes, permítame una cosa. En las intervenciones que he tenido estos años de atrás, siempre he propuesto alguna cosa. Cuando tuve la ponencia del derecho maestral, propuse que en la mata merendera se colocara allí un canto hincado, un pequeño monolito, en recuerdo a don Agustín Gómez de la Mata, abogado de Almagro, que se partió el pecho por conseguir que el Monte Ardales fuera propiedad municipal, y lo consiguió. No nos cuesta nada ese reconocimiento. Cuando hicimos el estudio de la cooperativa, propuse que por qué esta cooperativa, que presumimos de ella durante muchos años diciendo que era la mayor de Europa, y es verdad, ¿y por qué no ponemos ningún recuerdo? Aquí estuvo la cooperativa. Es más, a la calle de la cooperativa de Nueva Apertura le hemos puesto calle Madara. Bien, no he tenido ningún éxito en las propuestas que he hecho hasta ahora, pero voy a hacer una. El Ayuntamiento de Daimiel es probable que en los próximos años ponga en marcha, inaugure alguna rotonda. Hacen falta, ¿verdad? Pues cuando se abra alguna rotonda, que se acuerden de estas maestras parvulistas daimieleñas que trabajaron de lo lindo. Amigos, muchas gracias.